hoy a las 10, sin media hora. Y así concluye el presidente López Obrador su conferencia de prensa mañanera hablando sobre los apoyos que han enviado otros países. El canciller Marcelo Ebrard revela que hizo pues su cancillería, el gobierno de México, de hecho, hace un llamado a la comunidad internacional y de hecho se establece un centro de acopio para los afectados en las inundaciones del sureste mexicano, especialmente en Tabasco. Comenta que ya Dinamarca, Reino Unido, Rumania, Alemania, Finlandia, Rusia y Francia donaron ya toneladas de víveres que ya se transportaron vía aérea a esa región. El presidente dice, bueno, que están utilizando al ejército, el ejército es el que está gestionando todo esto para que no haya problemas como de costumbre, de que a Chuchita la bolsearon. Eso es muy, muy claro, siempre pasa eso, ¿no? Y mira, una conferencia de prensa mañanera muy interesante en la que yo quiero hacer un cuestionamiento desde un inicio. A ver, hoy fue la conferencia de prensa con periodistas o con los reporteros de los poderosos. ¿Por qué le pregunto esto yo a usted? Porque primero tenemos al reportero de Grupo Asir con tres planteamientos que son definitivamente, vienen de esa campaña clara en contra directamente de López Obrador. Y voy a hacer una vez más la aclaración. Yo no estoy aquí ni sin censura como medio de comunicación independiente. No estamos aquí para defender al presidente, al gobierno de la Cuarta Transformación, a la izquierda, a Morena. No. Estamos tratando de defender la verdad una y otra vez. Durante las elecciones le dimos espacio a todos. De todos hablamos, de todos documentamos en las elecciones pasadas, tanto de José Antonio Meade, Ricardo Anaya, el Bronco y por supuesto de López Obrador. Y lo que queremos aquí es plantear la verdad. Yo por eso hago la pregunta, ¿y fue la conferencia de prensa de los periodistas, con periodistas o con los voceros de los poderosos? Y se lo digo porque Antonio Morales de Grupo Asir le pregunta al presidente López Obrador que por qué no México sigue el ejemplo del gobierno de España de quitarle el IVA a los insumos como cubrebocas, gel antibacterial, etcétera. Yo me quedé con el ojo cuadrado, no sé usted, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las mínimas. El presidente asegura que ya hay una estrategia definida que ha funcionado muy bien, que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, a la atención médica y a los medicamentos de forma gratuita. Comentó que no quieren regresar a ese modelo, la estrategia de otros tiempos de dar los subsidios con distorsiones y al final de cuentas pues, nos ayuda a la gente con ese tipo de situaciones. Después, Antonio Morales de Grupo Asir le dice a López Obrador que se da a conocer que algunos trabajadores denunciaron que les estaban pidiendo desde Pemex que regresen su reparto de utilidades. Esto circuló en varios medios de comunicación tradicionales. El presidente aclara desde un principio que eso es una mentira, que eso es parte de la campaña de distorsiones, de noticias falsas, de los que no los quieren, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales, que son, se lo decía desde el principio de este espacio, los empleados voceros de los políticos, quienes a su vez son los empleados voceros de los poderosos, de los y las empresarias de México, ¿no? Dice que lo leyó en el Universal, pero que ese diario junto a Reforma, pues se dedica a atacarlo, así lo da a conocer el presidente López Obrador, pero que no, aclara desde un principio que esa es una gran mentira, señoras y señores, no es verdad. Déjenme poner un poco más de luz, me avisan por ahí que hace falta un poco más de luz, que no es cierto que los trabajadores de Pemex tendrán que regresar su reparto de utilidades, que existe esta consigna de lo de los aguinaldos. Insiste el presidente, miren, los trabajadores al servicio del Estado no tienen que dar su aguinaldo. A ellos se les está entregando, ya algunos ya se les entregó y a otros se les está entregando a medida de lo posible. Lo que sí es cierto es que los funcionarios de alto rango, de manera voluntaria, pueden decidir sí o no entregar su aguinaldo y hasta parte de su sueldo. Dice el presidente, yo voy a entregar todo mi aguinaldo, pero no el común denominador de los trabajadores del Estado. Y qué bárbaro, le digo, esos tres planteamientos de Antonio Morales de Grupo Asir, qué bárbaro, me dejaron con el ojo cuadrado, honestamente, al pensar en el profesionalismo que debemos de tener nosotros periodistas, en la ética periodística, en la moral, si usted lo quiere ver así. Fíjese, el reportero de Grupo Asir, Antonio Morales, le dice a López Obrador que con su propuesta de eliminar el outsourcing, muchos de los maestros se quedarían en la indefensión porque ni siquiera serían contratados.
e insiste constantemente en decir que el outsourcing es bueno, que la subcontratación es buena y que hay muchos maestros que ni siquiera serían contratados. Desde una vez yo le respondo sin que sea el análisis sobre la respuesta del presidente López Obrador. A ver, pues, que esas escuelas privadas contraten a los maestros con todas las de la ley, no los subcontraten con el outsourcing. ¿Qué nos pasa, no? Y ahora tenemos a un reportero defendiendo el outsourcing en la conferencia mañanera. Obviamente esto pues tendría que tener una línea, un trasfondo. Esto viene desde una redacción, desde un jefe de información, ¿no? Desde un editor, si lo quiere ver usted así. Pero de todos modos, es lo más lamentable, especialmente porque somos los periodistas los que más nos enfrentamos desafortunadamente al outsourcing, a la subcontratación. Ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura tantas veces, cómo es que allá en México los periodistas son los que más se enfrentan a este tipo de estratagemas terribles en la que pues vamos a decirlo así, los empresarios, que para mí son unos pillos, consiguen evadir la ley al no pagarles pues lo que les corresponde de ley, al no darles vacaciones pagadas, esas precisamente primas vacacionales, esos repartos de utilidades, al no darles aguinaldo, al no ni siquiera proporcionarles un seguro social, sino estar en la absoluta indefensión laboral. Y nosotros como reporteros, como periodistas, como corresponsales, pues deberíamos tener eso muy, muy claro. Ahí tenemos a este señor, imagínese usted, Antonio Morales, defendiendo al outsourcing en la conferencia mañanera. Es verdaderamente inaudito. Bueno, López Obrador le asegura que la subcontratación es ilegal y no podría estar yo más de acuerdo. Lo digo, no es defensa al presidente, pero no podría ser más ilegal la subcontratación. México tiene una de las leyes laborales más claras, importantes y primermundistas del planeta. Definitivamente, si usted la lee, pero bueno, en las últimas reformas desde tiempos de Felipe Calderón, se ha conseguido que los empresarios le den la vuelta con estratagemas jurídicas y ya ve usted el resultado. Dice que es completamente ilegal, que puede ser que en las escuelas privadas existe el mecanismo del outsourcing, pero que en la educación pública el responsable de la contratación es el gobierno y no debe de existir el outsourcing. Antonio Morales insiste y le dice, no, a ver, presidente, pero es que creo que tienen ustedes contratados en la educación pública para esta situación de educación a distancia a profesores mediante outsourcing. Bueno, pues dice el presidente, se va a regularizar, a todos se les va a pagar, se les va a basificar, dice Antonio Morales. A ver, se les va a basificar el presidente y se va a regularizar todo. Y en esta insistencia, en este intercambio entre Antonio Morales y López Obrador, Antonio Morales defendiendo el outsourcing, López Obrador defendiendo su principio, su iniciativa ante el Congreso para que desaparezca el outsourcing. El presidente dice, a ver, la idea del Poder Ejecutivo, que yo presido, dice el presidente, es que termine esa situación tan injusta para los trabajadores y trabajadoras de México, que es la subcontratación, porque muchas veces con tal de no pagarles aguinaldo, se les despide, a finales de año se les vuelve a contratar, pero se les despide para que no genere antigüedad. Y lo que hemos platicado aquí en Sin Censura, tantas irregularidades, seguramente usted se ha enfrentado al outsourcing, a la subcontratación, o sus hijos, que es lo más doloroso, imagínese, ¿no? No hay trabajo y estos desgraciados que se están volviendo ricos a expensas del pueblo, con la mano en la cintura, constantemente dicen eso. ¿Quieres trabajo? Aquí está, subcontratado, por honorarios, así le llaman, ¿no? Que esa es la figura fiscal. Por honorarios te contratamos. ¿No quieres? Allá afuera hay otros que quieren tu trabajo. Así siempre le dicen a la gente, con la peor desfachatez y cinismo, estos hijos de la chingada. Imagínense, y no debería de ser así. Los trabajadores hemos luchado por más de 100 años, por buenas condiciones laborales, por 8 horas diarias, por vacaciones, por días libres, porque eso nos los merecemos, por supuesto, días libres, por un buen trato, por primas vacacionales, por reparto de utilidades. Hemos luchado por los aguinaldos, hemos luchado por estas condiciones laborales y le insisto con esto, una de las leyes más avanzadas en materia laboral es la mexicana.
Desafortunadamente tenemos estos pillos que se aprovechan de las estratagemas legales para llegar a su cometido. El presidente dice, mire, si en el Congreso no aprueban esta iniciativa, allá ellos. Pero la idea del Poder Ejecutivo, la idea de mi gobierno, es que se acabe el outsourcing. Y no podría estar yo más de acuerdo con eso. Seguramente usted está de acuerdo con esto. Esto es verdaderamente inaudito. Pero no fue la única parte en la que vimos ahí a voceros de los poderosos. Yo le digo, insisto con mi pregunta. ¿Fue una conferencia de prensa en la que asistieron periodistas o voceros de los poderosos? Porque ahí tiene a Dalila Escobar preguntándole a López Obrador sobre la decisión de la Audiencia Nacional Española de liberar el camino para la extradición de Alonso Ancira. Pero muy preocupada la tenemos, ¿no? A Dalila Escobar. El presidente le dice, bueno, esto lo puede explicar perfectamente el canciller Marcelo Ebrard, quien dice que en lo que hace la audiencia es desechar el recurso de persecución política, porque con ese recurso uno puede decir, me están persiguiendo en otro. Lo que le decía, esto que le comentamos, esta teoría, esta tesis que le he planteado yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, que muchos adversarios políticos, muchos de los que han estado golpeteando, generando estas campañas en contra de cualquier situación que sea progresista y en pro del pueblo, han pues hasta hecho situaciones, han protagonizado situaciones de lo más lamentables para que en el futuro se piense que son perseguidos políticos, que son verdaderos líderes opositores. Es el caso de Vicente Fox, de Felipe Calderón, quienes podrían enfrentar las consecuencias de sus gobiernos irregulares. Y es el caso, en todo caso, de Alonso Ancira. Alonso Ancira estaba buscando que se planteara que él es un perseguido político en España. Y lo único que consigue es que le diga a esa audiencia nacional española que no es perseguido político y continúa su proceso de extradición. Marcelo Ebrard considera, dice, que conforme se vayan resolviendo los procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General, tarde o temprano llegará esa extradición. Y le digo, como si fuera su vocera, Dalila Escobar le dice a López Obrador que el empresario, así dice, pues es que el empresario, yo lo pongo entre comillas con tanta declaración, con tanta acusación en contra de Alonso Ancira, yo pongo entre comillas empresario, y especialmente por lo que le va a responder López Obrador a Dalila Escobar. Le digo, como si fuera su vocera, Dalila Escobar le dice a López Obrador que el empresario Alonso Ancira ha mencionado que su error pudo haber sido no aportarle a su campaña. ¡Qué desfachatez! ¡Qué cinismo! O sea, por una parte la vocería, ¿no?, de este señor, la vocería que tiene, debe ser todo un equipo de voceros, ¿no? Y por otra parte lo que dice, imagínense, yo no había escuchado esta declaración de Alonso Ancira. Dice Alonso Ancira que su error pudo haber sido no haberle aportado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y me quedo cogitabundo. ¿Qué significa cogitabundo? Pensativo. Me quedo cogitabundo porque esto simplemente demuestra que Alonso Ancira está reconociendo la comisión de un delito. Como usted perfectamente sabe, no puede haber aportaciones privadas a campañas en el sistema electoral mexicano. Es clara la ley electoral en México. No puede haber aportaciones de terceros o privadas, muchísimo menos del extranjero, a una campaña política. Tienen que ser todas aportaciones de nuestras contribuciones. Una situación que muchas veces es terrible y es para nosotros muy, muy injusta, que como mexicanos nosotros estamos manteniendo a esos pues paquetones en el PRI, PAN, PRD y déjeme decirlo, hasta en Morena, algunos de ellos, hasta en Morena, obviamente en Movimiento Ciudadano y todos estos, ¿no? En estos partidos políticos que pues nada más ahí chupan del presupuesto y de nuestros impuestos. Esa es la claridad, así de sencillo. Bueno, pues aquí en esta declaración que hace Alonso Ancira está reconociendo la comisión de un delito, el haberle aportado a otras campañas, el haber pensado que a lo mejor pudo haberle aportado a la campaña del presidente López Obrador. En un tono burlón, el presidente le dice, sí es cierto, sí es cierto que tiene razón lo que dice Ancira, no le aportó a mi campaña. El tipo simpatizaba, y dice el presidente, y era lógico, con el PRIAN, porque fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortari.
reveló que Altos Hornos de México pues era pública, era una empresa pública y se privatizó en tiempos de Salinas, pero que en lo personal ni lo conoce ni lo quiere conocer. Que sabe de él porque es uno de esos que se beneficiaron cuando se rompió la piñata salinista, cuando entregaron las empresas y los bancos a los allegados de Salinas de Gortari, y que recientemente, usted lo sabe perfectamente, la cuna, el inicio de esta situación es que vendió una planta chatarra en 200 millones de dólares más del costo real. Oiga, este tipo decía, yo regreso los 200 millones de dólares si el presidente López Obrador ofrece disculpas. Y el presidente decía, pues va, órale, va, yo te ofrezco disculpas, cabrón, pero regresa los 200 millones de dólares. A ver si sí es cierto. Y bueno, siguieron los cuestionamientos de Dalila Escobar, como siempre, ya sabe que son como 500, bueno, eso es una exageración, pero se supone que solamente tenemos 2 que 3 preguntas de acuerdo al manual, de acuerdo a las reglas. Uno tiene que romper las reglas, por supuesto, y como periodista hay que buscar la información sea como sea, pero también hay que tener ética, en definitiva. Mire, el presidente López Obrador aprovechó su conferencia de prensa mañanera para decir que Gilberto Lozano es un mentiroso. Dijo que este grupo de la secta Frena, pues ya levantó un plantón, solamente un grupo, el grupo de Gilberto Lozano, y hasta les deseó, de manera burlona obviamente, que no se desanimen y que sigan adelante. Eso me da mucha risa, ¿eh? Reveló que se quedaron ahí miembros de la organización porque se dividieron. Ya aclaró que es una mentira eso que dice Gilberto Lozano, que hay un caballo de Troya, que son de su gobierno, que en todo caso son ellos mismos, pero no se pusieron de acuerdo. Mire, tan son ellos mismos que ayer se enfrentaron violentamente. Los violentos, según me comentan muchos youtuberos, los violentos fueron los de Frena. Ayer se enfrentan violentamente contra seguidores del presidente López Obrador ahí, ¿no? Tanto son de Frena porque son de Frena. ¿Cómo se van a enfrentar 2 facciones claras, ¿no? Que son iguales, pues, ¿no? Son los de Frena. Pero bueno, el presidente aprovecha también para burlarse que nunca hubieron tantas casas de campaña sin ser ocupadas. Bueno, yo digo tiendas de campaña, pero que lo malo de todo esto es que no fue ni Ile Ortiz ni Junco a echarles la manita, ¿no? A estos pobres chavos de Frena, a pesar de que él les ofrece hamacas en una enramada. En una de estas pues planteamientos y situaciones que ocurren en las preguntas de Dalila Escobar, digo que son tantas y tantas, siempre, no sé por qué le siguen dando la palabra. O sea, yo creo que se le da, mire, hay una reportera que no mucha gente le cae bien, pero hace su trabajo, ¿no? Que se llama Reinaide, creo que es Ramírez, se me fue su apellido, la de... no me acuerdo qué medio de comunicación, pero es un medio de comunicación de Sonora y es de Sonora, no le cae muy bien a la gente. Ella constantemente le recrimina al presidente López Obrador, ya va un mes que no me pregunta y no sé qué, y pues sí, la verdad eso es lo que pasa, ¿no? No le da la palabra ni a Reinaide, ni a muchos, a veces a Hans, tarda un mes y no se la dan la palabra. No habíamos visto a Lord Molecula en algún tiempo, pero a Dalila Escobar constantemente vemos que le dan la palabra y hace pero bueno, como 50 preguntas, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, entre esas 50 preguntas que hizo en esta conferencia de prensa mañanera, precisamente le recrimina a López Obrador qué está sucediendo en la Ciudad de México con tantas desapariciones de menores de edad y preguntó si hay más de una operación, más operación de los grupos del crimen, intentando en todo caso, como lo veo yo, atribuirle al gobierno de México pues esta andanada de violencia en la Ciudad de México. La respuesta creo que no fue muy del agrado de la reportera, pues el presidente asegura que se descompuso mucho la situación en la capital, que desde que entró el ingeniero Cárdenas, usted lo sabe, Cuauhtémoc Cárdenas, comenzó a bajar la incidencia delictiva. Cuando él fue jefe de gobierno, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, dejaron menos de 2 homicidios diarios y no había crimen organizado en la ciudad. Que con Marcelo Ebrard, dice el presidente López Obrador, siguió bajando, pero que con Miguel Ángel Mancera se mantuvo bien 2 años. Luego se disparó la criminalidad. No sé si usted recuerde que una y otra vez le cuestionaron a Miguel Ángel Mancera si había crimen organizado en la ciudad, y él decía, no, narco aquí no, es mentira. Aquí en la Ciudad de México narco no hay. Y su oficina la tenía bien blindadota y había espías, y ahora
había, bueno, tantos acusados dentro de su gobierno que hay en estos momentos por irregularidades, tipo mentirosísimo. Yo estoy convencido que Miguel Ángel Mancera es uno de los peores jefes de gobierno que la Ciudad de México ha tenido desde la época de la colonia. Definitivamente. Bueno, en la época de la colonia creo que era otra figura. Antes de los jefes de gobierno era regente y antes no me acuerdo, pero siempre ha habido una cabeza de la Ciudad de México desde la colonia. Así que, pues, creo que desde ese entonces, desde la colonia, no hemos tenido un peor líder para la Ciudad de México que Miguel Ángel Mancera. El presidente asegura que con ese señor se disparó la criminalidad. Y es claro, es tan claro que al llegar Claudia Sheinbaum al gobierno, pues se dio cuenta de cómo su oficina estaba blindada. A lo mejor pensaba Mancera, ay, bueno, a lo mejor me voy a hacer de amistad con Claudia Sheinbaum ahora que llegue a la oficina y se dé cuenta que está bien blindadota. Bueno, quitaron el blindaje. No es defensa a Claudia Sheinbaum. Yo sé que hay muchos comentarios entrelazados. Muchos de ustedes se enfrentan constantemente en los chats debido a la figura de Claudia Sheinbaum. Tiene tantas cosas que cuestionársele, por supuesto, señoras y señores, a la doctora Sheinbaum. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, quien según el presidente López Obrador dispara la criminalidad ahí en la Ciudad de México. Así lo da a conocer. Y mire, hoy la conferencia de prensa mañanera trató de un tema muy importante. En efecto, hoy como martes del Pulso de la Salud, pues obviamente dan a conocer el estado de la pandemia, cómo está enfrentando el gobierno la pandemia del coronavirus y etcétera, pero el presidente revela una ampliación en el acuerdo con los hospitales privados para garantizar la atención de pacientes con COVID. Usted recordará que se hizo un convenio ya hace algún tiempo con los hospitales privados para que estos atendieran a derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, en cuanto a otro tipo de padecimientos que se necesitaban, desde mujeres embarazadas hasta consultas y etcétera, ¿no? Bueno, ahora ante el rebrote se amplía este acuerdo y se consigue que los hospitales privados, algunos hospitales, no cree usted que van a ser todos, ¿no? Pero que algunos hospitales privados atiendan a pacientes COVID. El presidente, de hecho, ante tanto cuestionamiento, aclara que va a ser gratuita la atención y va a ser para una persona que sea o no derechohabiente. De hecho, el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, Héctor Valle, detalla que como se va a hacer es de esta forma, ¿no? Una persona llega como derechohabiente al IMSS o como derechohabiente al ISSSTE o sin ser derechohabiente a alguno de los hospitales del INSABI. Si es necesario, se le canaliza directamente a un hospital privado. Así de claro lo da a conocer el presidente López Obrador. Y mire, bueno, vamos ahora en estos momentos